Con respecto a lo primero, sí, la iniciativa parlamentaria y el conjunto de propuestas que presentaremos como iniciativa parlamentaria, ya lo adelantamos, no van a ser una sorpresa, van por el mismo camino que las cuestiones que presentamos en la pasada legislatura, corta legislatura, y en la que priorizábamos las medidas de rescate a la parte de la población que había sufrido más o que había sido más golpeada, las medidas para enfrentar los recortes y las medidas para restaurar una parte de los derechos civiles y libertades que habían sido erosionados en estos años de gobierno del Partido Popular. Además, tanto en el anterior Parlamento como en este, comprobamos que hay mayoría para que se empiece a andar en muchas cuestiones, le gusten o no a quien vaya a formar gobierno después. Esto es, el Partido Popular está intentando formar gobierno con independencia de si lo consigue o no. En la Cámara hay mayorías suficientes como para echar atrás o mejorar o enmendar algunas de sus medidas más lesivas, en materia educativa, en materia de restricción de derechos civiles con la ley Mordaza o en materias de recortes. Por tanto, como hay números, como hay voluntad y como nuestras lealtades están claras, sí, comenzaremos por la misma hoja de ruta que marcamos en la pasada. Con respecto a los grupos parlamentarios, nosotros hemos ganado las elecciones en Cataluña. En Comú Podem es la primera fuerza catalana y debería tener grupo parlamentario propio. Aún así, nos hemos acostumbrado a hacer lo mismo que predicamos con independencia de si se nos reconoce a nosotros o no. En Comú Podem debería tener un grupo parlamentario propio que refleje que son la primera fuerza catalana y una fuerza política específicamente catalana. Y cuando los otros grupos presenten solicitudes para tener un grupo propio, diremos que somos favorables a el reconocimiento de la diversidad y a que tengan grupo propio. Esperemos que todos hagan lo mismo y que no sea objeto de comercio, sino de convicciones claras. Cuando decimos que queremos un Parlamento lo más plural posible, lo decimos para nosotros, pero lo decimos también para el resto. ¿Va a presentar en Comú Podem y el resto de confluencias grupo propio? O sea, ¿va a pedirse la promoción del grupo propio? Sí, lo hemos dicho siempre y lo mantenemos. Creemos que el Congreso tiene que lanzar un mensaje de reconocimiento de la diversidad nacional y de reconocimiento de la diversidad de grupos que existen ya en él y que si no lo lanza estará por detrás de lo que está expresando la sociedad española ya en las urnas, de lo que está votando la gente. Así que sí, nosotros mantendremos las mismas peticiones de grupo con independencia de cómo sean consideradas. Nos parece que es justo, nos parece que se abrirá paso tarde o temprano y lo mantendremos. ¿Pero se va a registrar aunque no suponga irse luego al grupo mixto? No, no se irán al grupo mixto en ningún caso, es una decisión que tendrá que tomar en Comú Podem, nosotros lo defenderemos, lo registraremos y, si no fuera posible, optaríamos, como hicimos en la legislatura pasada, por un grupo confederal que reconozca la plurinacionalidad y que tenga varias voces. Eso lo hicimos ya en la legislatura pasada, creemos que funcionó, pero creemos que sigue siendo justo que los compañeros valencianos, gallegos o catalanes aspiren a un grupo propio, que lo intenten y que si no nosotros construyamos hacia adentro la misma organización que esperamos que el Parlamento pueda construir hacia afuera, en la Cámara. ¿Qué le parece ese acercamiento entre los nacionalistas y el Partido Popular? ¿Cree que hay una vía para un gobierno, para una investidura de Mariano Rajoy? ¿Y qué le parece que sigan negando los nacionalistas, que son suyos? Empiezo por esta segunda parte. Voy a decir una cosa de perogrullo. Está mal votar cosas que a uno luego le da vergüenza reconocer en público. Si le da vergüenza reconocerlo en público, entonces a lo mejor no tiene que votarlas. Nosotros decimos lo que votamos siempre. Dijimos que votábamos a Xavi Domènech en primera vuelta y que en segunda votábamos a quien tuviera mejores condiciones para ganarle a la mayoría del Partido Popular y sus socios de Ciudadanos. Y votamos a Patxi López y lo decimos. Esos votos se pueden contar y los expresamos y lo contamos con coherencia. Si a alguno le da vergüenza votar determinadas cosas, tiene una solución muy simple, que es no votarlas. Y si no, luego por lo menos ser coherente y explicarle a la gente, miren, yo sí que he votado esto. Primero por mi abstención para permitir que haya una presidencia de la Cámara del Partido Popular y sobre todo una presidencia de la Cámara de quien cuando era ministra se negó en 11 ocasiones a comparecer ante este Parlamento. Y después votamos un vicepresidente de Ciudadanos y un vicepresidente del Partido Popular. Y yo creo que si se ha hecho hay que poderlo reconocer. En segundo lugar, ojalá la mayoría de ayer entre el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Convergencia y del PNV no prefigure una posible mayoría de investidura. Ojalá no, pero podría ser. Y se podrían dar exactamente los mismos mecanismos, que es pelearse mucho formalmente. Hemos visto a las élites catalanas y a las élites españolas pelearse mucho formalmente. Es más, decir que llegar a acuerdos era una cosa imposible y es más, que se iba a romper España si nadie llegaba a acuerdos con los nacionalistas y después ver al Partido Popular llegar a acuerdos. ¿En base a qué? ¿A programas comunes? ¿A cuestiones sobre cómo transformar la Cámara o a políticas de largo plazo? No, en base a un intercambio de recursos. Esto es muy viejo, esto es tan viejo como el bipartidismo. Esto es Aznar insultando a Convergencia Democrática de Cataluña y después pidiéndole sus votos y Convergencia consiguiéndolo a cambio de algunas concesiones. Espero que no sea así, creo que lo tendrían difícil de explicar el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi y Convergencia Democrática de Cataluña en Cataluña y esperamos que no sea así.
básicamente porque permitiría reeditar un gobierno que ha demostrado que hace políticas para una pequeña minoría y que maltrata al resto de la población española, que hoy es más pobre y vive en precario. Perdone, en directo para La Sexta, queríamos preguntarle en concreto si ustedes les niegan el grupo de las confluencias, ¿votarán a favor de que CDC tenga grupo o ya entonces votarán en contra? Es una decisión que tenemos que tomar, pero nuestro comportamiento siempre en este sentido ha sido coherente. Cuando le ofrecimos un acuerdo de reciprocidad al Partido Socialista que decía quien pase a segunda vuelta recibe el apoyo de los dos, el Partido Socialista no contestó y después contestó negativamente, y aún así nosotros estuvimos a la altura y votamos con responsabilidad. Siempre lo hemos hecho así y la hoja de ruta es seguirlo haciendo igual. En Comú Podem es la primera fuerza en Cataluña y merece grupo propio, pero con independencia de si lo consiguen o no, nosotros nos comportaremos de acuerdo con nuestros principios, no mercadeando con ellos. ¿Y es una posición común con En Comú? ¿Es una facilitar grupo a Convergencia? ¿Lo defiende Podemos y lo defiende también En Comú? En Comú Podem, habría que preguntárselo a ellos, pero la última vez que hablé con Xavi, que fue ayer, estábamos de acuerdo en que había que facilitar que pudiera haber grupos que articularan la mayor pluralidad posible y que, por tanto, nosotros no íbamos a poner el menor impedimento al respecto. Al mismo tiempo, reconociendo que en Comú Podem, primera fuerza política catalana, debería tener grupo, pero que vamos a actuar, como decía, movidos antes por los principios que por el intercambio de favores. Desde Ciudadanos han dicho que valorarían no abstenerse, sino que votar en contra en la segunda vuelta en caso de que hubiera negociaciones con nacionalistas. ¿Eso abriría también un poco, abrirá la puerta a Podemos, PSOE, volver a ese lado? No les creo. Lo deberían haber dicho ayer, cuando se estaba fraguando el acuerdo que les permitía entregarle al Partido Popular la presidencia de la mesa a cambio no de reformas, sino de 2 sillones. Ciudadanos ha incumplido 2 cosas que repitió insistentemente. Una, nunca pactar con nacionalistas. Hoy tiene las posiciones que tiene la mesa por un acuerdo con los nacionalistas. Y 2, acordar a cambio de reformas y no a cambio de sillones. No conocemos ninguna reforma, así que solo podemos deducir que lo ha pactado, que el acuerdo de la mesa es a cambio de 2 sillones. Por tanto, como vienen de haber incumplido flagrantemente estas 2 condiciones, yo no les creo con respecto a esto. Digamos, lo tendrán que demostrar y ellos son dueños y soberanos de sus propias decisiones, pero no nos merece a día de hoy demasiada confianza. Si dicen que no quieren acuerdos con los nacionalistas, lo deberían haber expresado ayer antes de formar parte de un acuerdo con los nacionalistas que le da la mayoría al Partido Popular. Creo que es muy sencillo. ¿Es ya imposible una alternativa a la de Mariano Rajoy? ¿Perdón? ¿Es ya imposible una candidatura alternativa en la investidura de Mariano Rajoy? No lo creo. Nos hemos acostumbrado en estos tiempos como de dinámica parlamentaria intensa a que nada es imposible, pero para eso las formaciones nacionalistas que ayer le entregaron el apoyo al Partido Popular deberían rectificar. Si corrigen el rumbo o si se inclinan por otra opción, es posible. Si no, bueno, pues estaríamos cerca de una mayoría que se ha visto en la mesa y que podría prefigurar una mayoría de gobierno. Creo que no depende de nosotros en la medida en que nosotros lo hemos dicho claramente y lo seguimos diciendo. Vamos a estar siempre en el lugar en el que estamos ahora, defendiendo un proyecto alternativo al del Partido Popular, que creemos que ha empobrecido más a los españoles y ha dañado más nuestra democracia. Si el resto se mantienen firmes en este proyecto, hay condiciones. Si se repiten acuerdos como el de ayer en la mesa, bueno, pues entendemos que el Partido Popular conseguiría apoyos a cambio de concesiones a los grupos nacionalistas. No es la primera vez.